Sofía tenía 28 años y vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, un lugar donde las calles empedradas parecían susurrar historias de generaciones pasadas y las casas de adobe, con sus tejados rojizos, se alzaban como guardianas de un tiempo detenido. No era la protagonista de un cuento de hadas convencional. No poseía una belleza que deslumbrara según los cánones de las revistas, ni una familia con riqueza, ni un trabajo que la colocara en el centro de las miradas. Pero lo que sí tenía era un corazón inmenso, un alma tejida con sueños y una bondad que, como un faro en la tormenta, iluminaba a todos los que se cruzaban en su camino. Desde niña, Sofía soñaba con un amor verdadero, alguien que la viera por quien era en su esencia, no por lo que el mundo esperaba de ella. Su infancia estuvo marcada por dificultades. Creció en una casa humilde al borde del pueblo, con paredes agrietadas que su padre, Miguel, intentaba reparar cada invierno y un tejado que goteaba cuando las lluvias de otoño arreciaban. Miguel era albañil, un hombre de manos callosas y rostro curtido por el sol, que trabajaba largas horas para llevar comida a la mesa. Su madre, Rosa, limpiaba casas, moviéndose de un hogar a otro con una sonrisa cansada pero inquebrantable. Sofía los admiraba profundamente. Cada noche, cuando llegaba a casa exhausta, Rosa se sentaba con ella en la cocina, compartiendo historias de su juventud mientras preparaban la cena. Esas charlas eran un refugio para Sofía, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, su familia estaba unida por un amor inquebrantable. En la escuela, sin embargo, la vida era diferente. Los niños se burlaban de Sofía por su ropa remendada, sus zapatos gastados y sus gafas grandes, compradas de segunda mano en un mercado de pulgas. «¡4 ojos!», le gritaban en el patio, mientras ella se escondía detrás de los árboles, fingiendo leer un libro para no mostrar las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Había una niña, Claudia, que lideraba las burlas. Claudia era la hija del dueño de la tienda más grande del pueblo, siempre vestida con ropa nueva y rodeada de un grupo de seguidores que reían con cada una de sus palabras crueles. Sofía nunca entendió por qué Claudia la odiaba tanto, pero sus palabras se clavaban como cuchillos, dejando heridas que no se veían, pero que dolían durante años. A los 10 años, Sofía descubrió su amor por la pintura. Encontró un cuaderno viejo en el desván de la casa, olvidado entre cajas polvorientas, y comenzó a dibujar todo lo que veía. Los girasoles que crecían cerca del río, el cielo al atardecer que se teñía de tonos anaranjados, los rostros de sus padres cuando reían juntos. Pintar era su refugio, una forma de transformar el dolor en algo hermoso. A veces se sentaba en el patio trasero de su casa, con un lápiz gastado y un trozo de papel, y dejaba que su imaginación la llevara lejos, a un mundo donde nadie la juzgaba. Pero incluso en esos momentos de soledad creativa, sentía que algo faltaba. Quería ser vista no solo por lo que hacía, sino por quien era. Había un secreto que Sofía guardaba celosamente, algo que ni siquiera sus padres conocían en profundidad. A los 15 años, su vida cambió para siempre. Una noche, mientras viajaba con su familia por una carretera rural, un conductor distraído chocó contra su auto. El impacto fue brutal. Sofía recuerda el sonido del metal retorciéndose, los gritos de su madre, el silencio aterrador que siguió. Cuando despertó en el hospital, con el brazo cubierto de vendas, le explicaron que había sufrido una herida profunda que requirió decenas de puntos. Milagrosamente, todos sobrevivieron, pero Sofía salió con una cicatriz larga y profunda en su brazo derecho, desde el codo hasta la muñeca. Para ella, esa marca no era solo física, era un recordatorio constante de su fragilidad, de que no era perfecta,
Desde entonces cubría la cicatriz con mangas largas, incluso en los días más calurosos del verano, temiendo que alguien la viera y confirmara lo que ella ya creía, que nunca sería suficiente. A pesar de las heridas del pasado, Sofía no perdía la esperanza. En las noches, cuando el pueblo se sumía en el silencio, se sentaba junto a la ventana de su habitación y miraba las estrellas. Escribía en un cuaderno viejo, llenándolo de sueños. Viajar a París para caminar por los pasillos del Louvre, pintar un cuadro que capturara la luz del amanecer, encontrar a alguien que la amara con todas sus imperfecciones. A veces imaginaba cómo sería ese amor, alguien que no solo viera su sonrisa, sino también las lágrimas que escondía. Alguien que entendiera que su cicatriz era parte de su historia, no una razón para rechazarla. Una de las pocas personas que siempre había estado a su lado era Elena, una amiga de la infancia, que ahora vivía en una ciudad cercana, pero visitaba el pueblo los fines de semana. Elena era lo opuesto a Sofía, extrovertida, valiente, siempre dispuesta a enfrentarse a cualquiera que la desafiara. Cuando eran niñas, Elena había defendido a Sofía de las burlas de Claudia más de una vez, enfrentándose a ella en el patio de la escuela. Aunque la vida las había separado, seguían siendo cercanas, y Elena siempre le decía a Sofía que era más fuerte de lo que creía. «Algún día, Sofía», le decía, «alguien va a verte como yo te veo, como una persona increíble». Y entonces, un día, el destino trajo a Daniel. Daniel era todo lo que Sofía no era. A sus 32 años, tenía un carisma que llenaba cualquier espacio, una confianza que parecía innata y una sonrisa que podía calentar el día más frío. Había llegado al pueblo como el nuevo médico del centro de salud, un hombre de ciudad que decidió dejar atrás el bullicio de Madrid por una vida más tranquila. Había crecido en un barrio obrero, donde su madre, una enfermera, le había enseñado el valor de ayudar a los demás. Durante sus años en la universidad, Daniel había soñado con trabajar en un hospital importante, pero con el tiempo se dio cuenta de que quería hacer una diferencia en un lugar donde su presencia realmente importara. El pueblo era su oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo significativo. Desde el momento en que Sofía lo vio, sintió un cosquilleo en el pecho, una chispa que no podía ignorar. Daniel tenía una forma de mirar a las personas, como si pudiera ver más allá de sus fachadas, como si supiera exactamente quiénes eran en su interior. Su primer encuentro ocurrió en la plaza del pueblo, durante la feria de verano. Sofía estaba ayudando en un puesto de dulces caseros que su madre había preparado. Llevaba un delantal lleno de harina, el cabello recogido en una trenza desordenada y una sonrisa tímida que intentaba ocultar su nerviosismo. Daniel se acercó, con una camisa blanca remangada y un aire despreocupado. Pidió un trozo de tarta de manzana y cuando sus dedos rozaron los de Sofía al pagar, ella sintió que el mundo se detenía. Fue un instante fugaz, pero para ella fue como si el universo entero se hubiera alineado. «Gracias por la tarta», dijo Daniel, mirándola directamente a los ojos. «Tiene una sonrisa que ilumina todo esto». Sofía sintió que sus mejillas ardían. No estaba acostumbrada a los cumplidos, y mucho menos de alguien como él. Balbuceó un «gracias», apenas audible, y siguió atendiendo. Pero no pudo evitar lanzar miradas furtivas mientras él se alejaba entre la multitud. Esa noche, en su habitación, no pudo dormir. Las palabras de Daniel resonaban en su mente, y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. ¿Y si, tal vez, alguien como él podía ver algo especial en alguien como ella? Los días siguientes fueron como un sueño. Daniel parecía aparecer en los lugares donde estaba Sofía,
en la panadería donde compraba el pan, en la biblioteca donde ella ayudaba los fines de semana, en el parque donde paseaba con su perro, un mestizo rescatado al que había llamado Luna. No eran coincidencias, y Sofía lo sabía. Cada encuentro era una oportunidad para conocerse más. Hablaban de todo, de los libros que habían marcado sus vidas, como 100 años de soledad para Sofía y El Principito para Daniel, de las películas que los hacían reír hasta las lágrimas, como las comedias románticas que Sofía veía en secreto, de los sueños que habían tenido de niños. Daniel le contó cómo había crecido en un barrio obrero de Madrid, cómo su madre, una enfermera, le había inspirado a estudiar medicina. Le habló de las noches en que se quedaba despierto estudiando, soñando con hacer una diferencia en el mundo. Sofía, aunque al principio era tímida, comenzó a compartir pedazos de su mundo. Le habló de su amor por la pintura, de cómo soñaba con viajar a París, de cómo encontraba belleza en las cosas más simples, como el sonido de la lluvia en el tejado o el aroma de las flores silvestres. Una tarde, Daniel la invitó a una pequeña galería de arte que habían abierto en un pueblo vecino. Era un lugar modesto, con paredes blancas y cuadros pintados por artistas locales. Sofía se sintió como en casa, caminando entre los lienzos, señalando los detalles que le llamaban la atención. La forma en que un pintor había capturado la luz en un campo de lavanda, el contraste de colores en un retrato de una anciana. Daniel la escuchaba con atención, fascinado por su pasión. «Tienes un ojo increíble», le dijo. «Deberías mostrar tus propios cuadros algún día». Sofía se rió, incrédula, pero en el fondo sus palabras plantaron una semilla de confianza que no había sentido antes. Otra tarde, mientras caminaban por un sendero cerca del río, con el sol pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, Daniel tomó su mano. Fue un gesto sencillo, pero para Sofía fue como si el mundo entero se transformara. «Eres diferente, Sofía», le dijo, con una voz suave pero firme. «No sé cómo explicarlo, pero cuando estoy contigo, siento que todo tiene sentido». Sofía sintió que su corazón iba a estallar. Por primera vez se sintió vista, valorada, amada. Cada palabra de Daniel era como un pincel que pintaba un futuro que ella nunca se había atrevido a imaginar. Pasaron semanas llenas de momentos como ese, tardes en la biblioteca discutiendo sobre poesía, mañanas compartiendo un café en la plaza, noches caminando bajo las estrellas. Sofía comenzó a bajar la guardia, a dejar que Daniel viera partes de ella que nunca había mostrado a nadie. Le habló de sus inseguridades, de cómo a veces se sentía invisible en el pueblo, de cómo cargaba con el peso de las burlas de su infancia, pero nunca mencionó la cicatriz. Eso era un límite que no estaba lista para cruzar. Mientras su relación con Daniel florecía, el pueblo comenzó a murmurar. Los rumores corrían como el viento en un lugar tan pequeño. Las mujeres del pueblo, especialmente un grupo liderado por Claudia, no veían con buenos ojos que Daniel pasara tanto tiempo con Sofía. Claudia era todo lo que Sofía no era, alta, con una belleza que atraía miradas, segura de sí misma y acostumbrada a ser el centro de atención. Pero detrás de su fachada, Claudia escondía sus propias inseguridades. Había crecido siendo la niña más admirada del pueblo, pero siempre sintió que necesitaba demostrar su valía. Ver que Daniel, el nuevo médico que todas admiraban, prefería a Sofía, a quien consideraba insignificante, era más de lo que su ego podía soportar. Claudia no solo era cruel, era estratega. Había puesto sus ojos en Daniel desde el momento en que llegó al pueblo. Lo veía como un trofeo, alguien que elevaría su estatus en el pueblo. En su mente, Sofía no era una amenaza real, pero no podía permitir que alguien a quien siempre había menospreciado le quitara su oportunidad.
¿Qué ve un hombre como él en alguien como ella?, decía Claudia en la cafetería, rodeada de sus amigas, con una sonrisa cruel. Es una lástima que un doctor tan guapo esté perdiendo el tiempo con alguien tan común. Decidió que no dejaría que Sofía le quitara su oportunidad. Organizó una gran fiesta en el centro del pueblo con la excusa de celebrar el aniversario de la fundación del lugar. Invitó a todos, incluida Sofía, sabiendo que no podría negarse sin parecer grosera. Pero el verdadero propósito de Claudia no era celebrar, sino humillar a Sofía de una vez por todas. La noche de la fiesta, Sofía se preparó con cuidado. Pasó horas cosiendo un vestido sencillo pero elegante, con un corte que la hacía sentir bonita, aunque no podía evitar mirarse al espejo con dudas. Había elegido un tono azul suave que le recordaba el cielo al atardecer. Rosa, su madre, la ayudó a ajustar el dobladillo, contándole historias de cuando ella misma cosía su ropa de joven. «Estás hermosa, hija», le dijo Rosa, con lágrimas en los ojos. «No dejes que nadie te haga sentir menos». Sofía asintió, pero en el fondo las dudas seguían allí. Estaba nerviosa, pero emocionada, porque Daniel le había prometido que pasarían la velada juntos. Cuando llegó al salón, decorado con luces, guirnaldas y mesas llenas de comida, sintió todas las miradas sobre ella. Pero no eran miradas de admiración, eran miradas de burla, de desprecio, como si todos supieran algo que ella ignoraba. Claudia, con un vestido rojo que destacaba en la multitud, tomó el micrófono y con una sonrisa falsa anunció: «Vamos a jugar a la verdad, o el reto. Y nuestra primera participante es Sofía». La multitud aplaudió, pero Sofía sintió un nudo en el estómago. No quería participar, pero las miradas de todos la presionaban. Claudia se acercó con una sonrisa venenosa y le dijo: «Sofía, elige, verdad o reto». Sofía, con la voz temblorosa, eligió verdad. Claudia fingió pensar por un momento, y luego, con un tono que destilaba malicia, dijo en voz alta para que todos escucharan: «Dinos, Sofía, ¿de verdad crees que alguien como Daniel podría enamorarse de alguien como tú? ¿O solo estás ilusionada porque te da un poco de atención?» El salón estalló en risas. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies, sus mejillas ardían y sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiso responder, quiso defenderse, pero las palabras se atoraron en su garganta. Miró a su alrededor, buscando a Daniel, pero no lo encontró. La vergüenza la envolvió como una ola, y lo único que pudo hacer fue correr hacia la salida con las risas de la multitud resonando en sus oídos. Sofía corrió hasta el parque, donde se sentó en un banco, abrazándose a sí misma, mientras las lágrimas caían sin control. «Soy una tonta», pensó. «¿Cómo pude pensar que alguien como él me querría?» Recordó cada burla de su infancia, cada mirada de desprecio, cada momento en que se había sentido invisible. La cicatriz en su brazo parecía arder bajo la manga, como si le gritara que nunca sería suficiente, pero lo que Sofía no sabía era que Daniel sí estaba en la fiesta. Había llegado tarde, retrasado por una emergencia en el centro de salud, donde había atendido a un niño con fiebre alta. Entró justo a tiempo para escuchar las crueles palabras de Claudia y ver a Sofía salir corriendo, con el rostro cubierto de lágrimas. Y lo que pasó después cambiaría todo. Daniel estaba furioso. Nunca había sentido tanta rabia en su vida. Ver cómo humillaban a Sofía, la mujer que había comenzado a ocupar cada rincón de su corazón, fue como un golpe directo al alma. Sin pensarlo dos veces, tomó el micrófono, que Claudia aún sostenía, y con una voz que resonó en todo el salón gritó: «¡Basta! Sofía es mi esposa para siempre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia él. Claudia, con el rostro pálido, soltó el micrófono como si quemara.
La multitud, que momentos antes reía, ahora estaba muda, esperando a que Daniel continuara. «No sé qué clase de personas son ustedes», dijo Daniel, con la voz temblando de emoción. «Pero déjenme decirles algo. Sofía es la mujer más increíble que he conocido en mi vida. Tiene un corazón que vale más que todas sus apariencias, sus rumores y su crueldad combinados. Ella es amable, es valiente, es real. Cada conversación con ella me hace querer ser mejor persona. Cada sonrisa suya ilumina el mundo más que cualquier luz en este salón. Ella ve belleza donde otros solo ven lo ordinario. Ha enfrentado más dolor del que muchos de ustedes podrían soportar, y aún así sigue siendo la persona más bondadosa que conozco. Y sí, lo dije, es mi esposa para siempre, porque algún día, si ella me acepta, me casaré con ella y la amaré cada día de mi vida». La multitud permaneció en silencio, procesando sus palabras. Algunos bajaron la mirada, avergonzados, por haber reído. Otros murmuraban entre sí, sorprendidos por la intensidad de las palabras de Daniel. Claudia intentó decir algo, tartamudeando una excusa, pero las palabras se le escaparon. Daniel no esperó a que nadie reaccionara. Dejó caer el micrófono y corrió hacia la salida, desesperado por encontrar a Sofía. La encontró en el parque, sentada en un banco, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando la vio, su corazón se rompió. Se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella, con una suavidad que contrastaba con la furia que había sentido momentos antes. «Sofía», dijo, tomando sus manos con cuidado. «No sé qué pasó ahí dentro, pero quiero que sepas algo. Todo lo que dije fue verdad. No me importa lo que piensen los demás. Eres hermosa, eres fuerte, eres todo lo que siempre he soñado. No eres solo una persona más en este pueblo. Eres la persona que hace que mi mundo tenga sentido. Cada momento contigo me recuerda por qué estoy aquí, por qué elegí esta vida. Y si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Sofía lo miró incrédula. Las lágrimas seguían cayendo, pero esta vez no eran de dolor, sino de una emoción que no podía describir. «¿Por qué yo?», susurró con la voz quebrada. «No soy perfecta, Daniel. Tengo cicatrices, tengo miedos. No soy como las demás». «No eres perfecta», la interrumpió él con una sonrisa cálida. «Eres real, y eso es mucho mejor. No quiero a alguien que encaje en los moldes de este pueblo. Quiero a alguien que me haga sentir vivo. Y esa eres tú. Quiero a la Sofía que pinta girasoles, que se ríe de mis chistes malos, que encuentra poesía en la lluvia. Quiero todo de ti, incluso las partes que crees que no son suficientes». En ese momento, bajo la luz de la luna, Daniel y Sofía se abrazaron, y el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Por primera vez, Sofía sintió que no necesitaba esconderse, que no necesitaba ser otra persona. Daniel la veía, la amaba tal como era. Y aunque no lo dijo en voz alta, en ese instante decidió que algún día le mostraría su cicatriz, no como una marca de vergüenza, sino como parte de quien era. Los días siguientes no fueron fáciles. Los rumores en el pueblo continuaron, alimentados por Claudia y sus amigas, que no podían aceptar que Daniel hubiera elegido a Sofía. Pero esta vez, Sofía no estaba sola. Daniel estaba a su lado, enfrentando cada comentario, cada mirada, con la misma valentía que había mostrado esa noche. Cuando alguien susurraba algo cruel en la panadería, Daniel respondía con una sonrisa y una palabra amable, desviando la atención hacia la bondad de Sofía. Cuando Claudia intentó esparcir un nuevo rumor, Daniel la confrontó directamente, diciéndole que sus palabras no tenían poder sobre ellos. Elena, la amiga de Sofía, también regresó al pueblo cuando se enteró de lo sucedido. La encontró en la biblioteca, organizando libros con una expresión distante. «Sofía, ¿por qué no me contaste lo que pasó?», le preguntó abrazándola.
Elena le recordó las veces que habían enfrentado juntas las burlas de Claudia en 1900 en la escuela, y le prometió que no dejaría que nadie la lastimara de nuevo. Con el apoyo de Elena y Daniel, Sofía comenzó a sentirse más fuerte. Sofía también comenzó a cambiar. No su apariencia, ni su esencia, sino su forma de verse a sí misma. Por primera vez dejó de cubrir su cicatriz. Una mañana, mientras ayudaba en la biblioteca, se remangó la camisa sin pensarlo, dejando la marca a la vista. Una niña pequeña que estaba hojeando un libro de cuentos se acercó y señaló su brazo. «¿Qué es eso?», preguntó con curiosidad inocente. Sofía, en lugar de esconderse, sonrió y dijo: «Es parte de mi historia. Me recuerda que estoy aquí, que soy fuerte». La niña asintió, como si entendiera, y volvió a su libro. Ese momento, aunque pequeño, fue un punto de inflexión para Sofía. Comenzó a usar camisas de manga corta, a pesar de las miradas curiosas. Cuando alguien le preguntaba por la cicatriz, respondía con la misma frase: «Es parte de mi historia». Y cada vez que lo decía, sentía que se liberaba un poco más. Un año después, Sofía y Daniel se casaron en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. No fue una boda ostentosa, con carruajes y castillos, pero para ellos fue perfecta. Sofía llevaba un vestido blanco que dejaba ver su cicatriz, porque ya no sentía la necesidad de ocultarla. Sus padres, Miguel y Rosa, lloraban de orgullo en la primera fila, tomados de la mano. Elena, que había viajado desde la ciudad para estar allí, aplaudía con entusiasmo, con lágrimas en los ojos. Los amigos que siempre habían estado a su lado, como Ana, la bibliotecaria que le había enseñado a Sofía el poder de los libros, sonreían desde los bancos. Y cuando Daniel la tomó de la mano frente a todos y dijo «Te amo para siempre», no hubo una sola persona en el pueblo que no sintiera la fuerza de su amor. Con el tiempo, Sofía y Daniel construyeron una vida juntos. Abrieron una pequeña clínica en el pueblo, donde Daniel atendía a los pacientes con la misma dedicación que había mostrado desde el primer día. Uno de sus pacientes, un anciano llamado Don Manuel, se convirtió en un símbolo de su impacto. Don Manuel, que había perdido a su esposa años atrás, le decía a Daniel que verlo con Sofía le recordaba el amor que él había compartido con su mujer. «Cuídala, muchacho», le decía con una sonrisa. «El amor como el de ustedes». Es raro. Sofía, inspirada por su propia transformación, comenzó a organizar talleres de arte para los niños del pueblo. Les enseñaba a pintar, a dibujar, a encontrar belleza en lo cotidiano. En uno de esos talleres conoció a Pablo, un niño tímido que siempre se escondía detrás de sus dibujos. Pablo tenía una cicatriz en la mejilla, resultado de un accidente en bicicleta, y los otros niños lo molestaban por ello. Sofía se acercó a él, le mostró su propia cicatriz y le dijo: «Esto no nos hace menos, nos hace únicos». Con el tiempo, Pablo comenzó a sonreír más, a compartir sus dibujos, a sentirse orgulloso de quien era. Ver su transformación llenaba a Sofía de una alegría que no podía explicar. Daniel estaba furioso. Nunca había sentido tanta rabia en su vida. Ver cómo humillaban a Sofía, la mujer que había comenzado a ocupar cada rincón de su corazón, fue como un golpe directo al alma. Sin pensarlo dos veces, tomó el micrófono que Claudia aún sostenía, y con una voz que resonó en todo el salón gritó: «¡Basta! Sofía es mi esposa para siempre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia él. Claudia, con el rostro pálido, soltó el micrófono como si quemara. La multitud, que momentos antes reía, ahora estaba muda, esperando a que Daniel continuara. «No sé qué clase de personas son ustedes», dijo Daniel, con la voz temblando de emoción. «Pero déjenme decirles algo. Sofía es la mujer más increíble que he conocido en mi vida. Tiene un corazón
que vale más que todas sus apariencias, sus rumores y su crueldad combinados. Ella es amable, es valiente, es real. Cada conversación con ella me hace querer ser mejor persona. Cada sonrisa suya ilumina el mundo más que cualquier luz en este salón. Ella ve belleza donde otros solo ven lo ordinario. Ha enfrentado más dolor del que muchos de ustedes podrían soportar, y aún así sigue siendo la persona más bondadosa que conozco. Y sí, lo dije, es mi esposa para siempre, porque algún día, si ella me acepta, me casaré con ella y la amaré cada día de mi vida. La multitud permaneció en silencio, procesando sus palabras. Algunos bajaron la mirada, avergonzados por haber reído. Otros murmuraban entre sí, sorprendidos por la intensidad de las palabras de Daniel. Claudia intentó decir algo, tartamudeando una excusa, pero las palabras se le escaparon. Daniel no esperó a que nadie reaccionara. Dejó caer el micrófono y corrió hacia la salida, desesperado por encontrar a Sofía. La encontró en el parque, sentada en un banco, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando la vio, su corazón se rompió. Se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella, con una suavidad que contrastaba con la furia que había sentido momentos antes. «Sofía», dijo, tomando sus manos con cuidado, «no sé qué pasó ahí dentro, pero quiero que sepas algo. Todo lo que dije fue verdad. No me importa lo que piensen los demás. Eres hermosa, eres fuerte, eres todo lo que siempre he soñado. No eres solo una persona más en este pueblo. Eres la persona que hace que mi mundo tenga sentido. Cada momento contigo me recuerda por qué estoy aquí, por qué elegí esta vida. Y si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Sofía lo miró, incrédula. Las lágrimas seguían cayendo, pero esta vez no eran de dolor, sino de una emoción que no podía describir. «¿Por qué yo?», susurró con la voz quebrada. «No soy perfecta, Daniel. Tengo cicatrices, tengo miedos, no soy como las demás». «No eres perfecta», la interrumpió él con una sonrisa cálida. «Eres real, y eso es mucho mejor. No quiero a alguien que encaje en los moldes de este pueblo. Quiero a alguien que me haga sentir vivo, y esa eres tú. Quiero a la Sofía que pinta girasoles, que se ríe de mis chistes malos, que encuentra poesía en la lluvia. Quiero todo de ti, incluso las partes que crees que no son suficientes». En ese momento, bajo la luz de la luna, Daniel y Sofía se abrazaron y el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Por primera vez, Sofía sintió que no necesitaba esconderse, que no necesitaba ser otra persona. Daniel la veía, la amaba, tal como era. Y aunque no lo dijo en voz alta, en ese instante decidió que algún día le mostraría su cicatriz, no como una marca de vergüenza, sino como parte de quien era. Los días siguientes no fueron fáciles. Los rumores en el pueblo continuaron, alimentados por Claudia y sus amigas, que no podían aceptar que Daniel hubiera elegido a Sofía. Pero esta vez, Sofía no estaba sola. Daniel estaba a su lado, enfrentando cada comentario, cada mirada, con la misma valentía que había mostrado esa noche. Cuando alguien susurraba algo cruel en la panadería, Daniel respondía con una sonrisa y una palabra amable, desviando la atención hacia la bondad de Sofía. Cuando Claudia intentó esparcir un nuevo rumor, Daniel la confrontó directamente, diciéndole que sus palabras no tenían poder sobre ellos. Elena, la amiga de Sofía, también regresó al pueblo cuando se enteró de lo sucedido. La encontró en la biblioteca, organizando libros con una expresión distante. «Sofía, ¿por qué no me contaste lo que pasó?», le preguntó, abrazándola. Elena le recordó las veces que habían enfrentado juntas las burlas de Claudia en 1900, la escuela, y le prometió que no dejaría que nadie la lastimara de nuevo. Con el apoyo de Elena y Daniel,
Sofía comenzó a sentirse más fuerte. Sofía también comenzó a cambiar. No su apariencia ni su esencia, sino su forma de verse a sí misma. Por primera vez dejó de cubrir su cicatriz. Una mañana, mientras ayudaba en la biblioteca, se remangó la camisa sin pensarlo, dejando la marca a la vista. Una niña pequeña que estaba hojeando un libro de cuentos se acercó y señaló su brazo. «¿Qué es eso?», preguntó con curiosidad inocente. Sofía, en lugar de esconderse, sonrió y dijo: «Es parte de mi historia. Me recuerda que estoy aquí, que soy fuerte». La niña asintió, como si entendiera, y volvió a su libro. Ese momento, aunque pequeño, fue un punto de inflexión para Sofía. Comenzó a usar camisas de manga corta, a pesar de las miradas curiosas. Cuando alguien le preguntaba por la cicatriz, respondía con la misma frase: «Es parte de mi historia». Y cada vez que lo decía, sentía que se liberaba un poco más. Un año después, Sofía y Daniel se casaron en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. No fue una boda ostentosa, con carruajes y castillos, pero para ellos fue perfecta. Sofía llevaba un vestido blanco que dejaba ver su cicatriz, porque ya no sentía la necesidad de ocultarla. Sus padres, Miguel y Rosa, lloraban de orgullo en la primera fila, tomados de la mano. Elena, que había viajado desde la ciudad para estar allí, aplaudía con entusiasmo, con lágrimas en los ojos. Los amigos que siempre habían estado a su lado, como Ana, la bibliotecaria que le había enseñado a Sofía el poder de los libros, sonreían desde los bancos. Y cuando Daniel la tomó de la mano frente a todos y dijo: «Te amo para siempre», no hubo una sola persona en el pueblo que no sintiera la fuerza de su amor. Con el tiempo, Sofía y Daniel construyeron una vida juntos. Abrieron una pequeña clínica en el pueblo, donde Daniel atendía a los pacientes con la misma dedicación que había mostrado desde el primer día. Uno de sus pacientes, un anciano llamado Don Manuel, se convirtió en un símbolo de su impacto. Don Manuel, que había perdido a su esposa años atrás, le decía a Daniel que verlo con Sofía le recordaba el amor que él había compartido con su mujer. «Cuídala, muchacho», le decía, con una sonrisa. «El amor como el de ustedes es raro». Sofía, inspirada por su propia transformación, comenzó a organizar talleres de arte para los niños del pueblo. Les enseñaba a pintar, a dibujar, a encontrar belleza en lo cotidiano. En uno de esos talleres conoció a Pablo, un niño tímido que siempre se escondía detrás de sus dibujos. Pablo tenía una cicatriz en la mejilla, resultado de un accidente en bicicleta, y los otros niños lo molestaban por ello. Sofía se acercó a él, le mostró su propia cicatriz y le dijo: «Esto no nos hace menos, nos hace únicos». Con el tiempo, Pablo comenzó a sonreír más, a compartir sus dibujos, a sentirse orgulloso de quien era. Ver su transformación llenaba a Sofía de una alegría que no podía explicar.